Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte del tema del transgeneracional. Una de las cosas que siempre me llaman la atención es por qué las personas de repente tenemos procesos o anhelos de cosas que queremos hacer, ¿no? Hay muchísimas personas que quieren emprender cosas nuevas en su vida. Hay personas que, no sé, te inscribes a un gimnasio y de repente pierdes la motivación. O personas con cosas que de repente pues, rayan en un poco más de severidad, ¿no? De repente están deprimidas, pierden el sentido de su vida, no logran identificar cuál es el rumbo, cuál es el camino. La psicología siempre ha buscado formas de tratar de entender la psique humana y ver por qué suceden este tipo de cosas, ¿no? Hay teorías que hablan de que las personas pues mantienen ciertos pensamientos que son pensamientos distorsionados o negativos, y estos pensamientos finalmente hacen que la gente pierda camino, pierda rumbo en su vida. Y estos pensamientos, desde ciertas teorías, están basados en ciertas reglas, y estas reglas, que son creencias finalmente, están construidas en base a una identidad. Hay otras teorías que hablan de que finalmente el organismo adapta las creencias de los demás, y como adapta las creencias de los demás, pierde la fidelidad a ellos mismos. Y hoy me gustaría como meterme un poquitito más en esta parte de la fidelidad a uno mismo. A veces cuando llega una persona a consulta, sé que su inconsciente sabe qué es lo que la persona quiere hacer en su vida, cuál es el rumbo, cuál es el destino que quiere marcar. No necesariamente tenemos condicionamientos tan fuertes que nos digan, haz esto, haz lo otro, etc. Sin embargo, muchas personas así lo viven. Krishnamurti tenía una frase: es difícil estar psicológicamente sano en una sociedad enferma. Y bueno, ¿por qué una sociedad enferma? Si nosotros revisamos los números de depresión y ansiedad a nivel mundial, cada vez vamos a ver que la depresión y la ansiedad se han vuelto problemas mucho más crónicos. Para el 2013 se consideraba que la depresión se iba a convertir en el primer causa deshabilitante en la Tierra, después de otras enfermedades, y lo logró hace 2 años. Entonces, esto nos habla de que finalmente las cosas que estamos haciendo para tratar psicológicamente de mejorar no están funcionando. Y es ahí donde nos hace pensar en otras teorías. En 1900 y algo, 20, etcétera, había unas personas de enfoque psicoanalítico que empezaron a descubrir que ciertos pacientes hablaban de las experiencias familiares, y conforme hablaban de las experiencias familiares, empezaban a descubrir ciertos patrones de repetición. Y es ahí donde empiezan a nacer las teorías del transgeneracional. El transgeneracional nace como una manera de identificar no solo el pensamiento, no solo la creencia, no solo la identidad, sino comprender la estructura que está detrás de la persona que está condicionando ciertas cosas en su realidad. Es decir, estas personas empezaron a descubrir, por ejemplo, en pacientes que tenían brotes psicóticos, que muchos de los delirios estaban conectados con experiencias que habían vivido personas que ellos ni siquiera habían conocido. Entonces, desde la descodificación emocional, nosotros tenemos un concepto interesante sobre el transgeneracional. Pensamos que esta necesidad del organismo de la cual te hablaba hace un momento es como la necesidad del alma, ¿no? La necesidad del camino de vida, y tiene 4 interrupciones: el inconsciente colectivo, el inconsciente transgeneracional, el inconsciente gestacional y el inconsciente individual. El día de hoy estamos centrados en el inconsciente transgeneracional, es decir, las estructuras familiares que te están condicionando a vivir cierto tipo de experiencias. ¿Qué es lo que hace la descodificación emocional? La idea es la siguiente: es poder identificar cuáles son las lealtades, así le llaman, o reparaciones que se están llevando a cabo en tu árbol familiar, ya sea porque estás perdiendo tu posición y tu lugar dentro de la familia, ya has tomado la posición de alguien más dentro de la familia. ¿Cómo puedes saber este tipo de cosas? De una manera muy sencilla. Por ejemplo, si tú juegas el rol de preocuparte mucho por tu mamá o tu papá, podríamos llegar a pensar en ese instante que has perdido posición, por ejemplo. Es decir, estás en la posición de un abuelo o en la posición de un bisabuelo. Entonces, lo que nosotros buscaríamos es volverte a poner en tu posición. Eso es parte de la terapia del transgeneracional, y encontrar cuáles son las memorias. Por ejemplo, en el tema de depresión ha sido muy interesante. Una persona que pierde completamente cuál es el sentido de su vida, se considera que está reemplazando un muerto. Entonces, la idea aquí es poder identificar cuál es el muerto que se encuentra dentro del árbol familiar.
Finalmente, el transgeneracional es descubrir cuáles son estas memorias familiares que tú estás vinculado, que estás reparando, identificar el código y finalmente poderte descodificar. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Hasta luego.